Pensemos en esto. Una enfermedad que ha estado con nosotros desde siempre. Y aún hoy sigue siendo una de las asesinas infecciosas más grandes del planeta. Hablo de la tuberculosis. Hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué esta vieja enemiga sigue siendo una amenaza tan, pero tan real. Miren este número, 1.3 millones. Es difícil de procesar, ¿verdad? Esa es la cantidad de gente que murió por tuberculosis solo en 2023. O sea, estamos hablando de la enfermedad infecciosa más mortal del mundo. Una especie de pandemia silenciosa que sigue ahí, mientras otras crisis se roban toda la atención. Así que aquí va la pregunta del millón. Si es una de las enfermedades más antiguas que conocemos, ¿cómo es posible que siga matando a tanta gente? A pesar de toda nuestra tecnología y avances médicos, la tuberculosis no se rinde. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Ok, para entender el problema, tenemos que ir al origen, a lo que llamamos la invasión invisible. Porque así es como empieza todo, ¿no? El viaje de la tuberculosis arranca casi siempre en silencio, como un ladrón en la noche, sin que la persona se dé cuenta de que está ahí. Escuchen esto. Son las palabras de una sobreviviente. Capturan perfectamente ese shock inicial, la confusión y sobre todo ese miedo de contagiar a la gente que quieres. No es solo estoy enfermo, es a quién pude haberle pasado esto. Bien, para no perdernos en el camino, vamos a usar este diagrama como nuestro mapa. Piénselo como la hoja de ruta completa de la tuberculosis. Nos va a llevar desde el primer contacto con la bacteria, pasando por esa fase donde está dormida, hasta cuando se despierta y causa problemas, e incluso lo que pasa después. Vamos a ir paso por paso. Y aquí viene lo complicado. La bacteria de la tuberculosis viaja por el aire. O sea, no es que alguien te tenga que toser en la cara, no. Simplemente con respirar en el mismo cuarto, mal ventilado que una persona con la enfermedad activa, ya podría ser suficiente. Imagínense lo difícil que es controlar algo que se mueve de forma invisible en el aire que respiramos. A ver, ahora vamos a aclarar algo que es súper importante y que mucha gente confunde. Una cosa es estar infectado con la bacteria de la tuberculosis y otra muy distinta es tener la enfermedad de la tuberculosis. No son lo mismo, para nada. Piensen en esto. En la mayoría de la gente, cuando la bacteria entra al cuerpo, el sistema inmune actúa como un buen guardia de seguridad. La rodea, la encierra y la pone a dormir. A esto le llamamos TB latente. La bacteria está ahí, sí, pero está inactiva. La persona no se siente mal, no tiene síntomas y, clave, no contagia a nadie. Pero, ¿qué pasa si ese guardia de seguridad se debilita? Bueno, ahí es cuando la bacteria despierta. Empieza a multiplicarse sin control, a causar daño, generalmente en los pulmones, y ¡pum! Ahí es cuando tenemos la enfermedad activa. En ese momento la persona sí se enferma y, ahora sí, puede contagiar a otros. Entonces, ¿quién corre más riesgo de que la bacteria se despierte? Esta tabla es clave. Obviamente, condiciones que golpean duro al sistema inmune, como el VIH, ponen a la gente en un riesgo altísimo. Pero miren la otra columna. Hablamos de cosas súper comunes: diabetes, desnutrición, fumar. Esto nos grita que la tuberculosis no es solo un problema de un germen, es un problema social. Ok, ya vimos cómo empieza. Ahora vamos a meternos en lo que es literalmente un laberinto: el diagnóstico. Encontrar la tuberculosis es uno de los retos más grandes, porque es una maestra del disfraz. Se esconde donde menos te lo esperas. Y esta frase de un sobreviviente duele, porque es muy real. Los retrasos en el diagnóstico son el pan de cada día para muchísima gente, y mientras tanto la persona sufre y sin saberlo, la enfermedad se sigue propagando. Este concepto, la cascada de atención, es perfecto para entender por qué pasa esto. Imaginen una cascada con varias caídas de agua. En cada caída se pierde un poco de agua. Bueno, aquí es lo mismo, pero con pacientes. En cada paso, desde sentir el primer síntoma hasta ir al médico y de ahí al tratamiento, se pierden personas. Hay barreras por todos lados. ¿Y por qué es tan difícil? Primero, los síntomas son súper vagos. Tos, fiebre, bajar de peso, podría ser cualquier cosa. Encima, hay gente con la enfermedad activa que no tiene ningún síntoma. Y con los niños, es un dolor de cabeza. Diagnosticar a un niño es complicadísimo. Pero bueno, no todos son malas noticias. La tecnología ha avanzado un montón. Por años, la herramienta principal era mirar el esputo en un microscopio. Rápido, sí, pero se le escapaban muchísimos casos. Ahora tenemos pruebas moleculares súper rápidas. Son increíblemente precisas, dan el resultado en horas y encima dicen si la bacteria es resistente a los medicamentos. Un cambio radical.
Muy bien, una vez que logramos salir del laberinto del diagnóstico, llegamos a la siguiente etapa, la lucha. Y aquí la palabra clave es curable. La tuberculosis se puede curar. Pero ojo, el camino no es nada fácil. Lean esta frase, por favor. Es que es justo eso. El tratamiento no es solo tomarse unas pastillas. Es un bombardeo para el cuerpo, es agotador, es confuso. La gente necesita que le expliquen, que la acompañen. El apoyo es tan importante como la medicina misma. A ver, para la tuberculosis normal, la que responde a los medicamentos, hay un plan de ataque súper efectivo. Son 6 meses en total. Los primeros 2 meses son una fase de shock con 4 antibióticos potentes. Y los siguientes 4 meses se baja 2 medicamentos para rematar el trabajo. La clave es no fallar ni un solo día. Suena bien, ¿no? 6 meses y listo. Pero, ¿qué pasa cuando esos medicamentos simplemente no funcionan? Y aquí es donde la historia se pone realmente difícil. Solo miren esta gráfica. Es un golpe de realidad. Para la TB normal, el tratamiento funciona en un 88% de los casos. ¡Genial! Pero para la TB resistente a los medicamentos, la tasa de éxito se desploma al 63%. Esa diferencia entre 88 y 63 son miles y miles de vidas. Es una diferencia abismal. Pero de nuevo, hay buenas noticias. La ciencia no se detiene. Hay un nuevo tratamiento que es una verdadera revolución para la TB resistente. Dura solo 6 meses, igual que el normal, y son solo pastillas. Esto reemplaza tratamientos viejos que duraban hasta 2 años con inyecciones diarias que eran una tortura. Esto, de verdad, está cambiando vidas. Ok, hemos hablado de diagnosticar y curar, pero ¿cómo hacemos para que la gente ni siquiera llegue a ese punto? La clave de todo, el objetivo final, es la prevención. Hay que romper la cadena de contagios. ¿Cómo se detiene la tuberculosis? Es una estrategia con varias piezas. Primero, encontrar y tratar rápido a la persona que está contagiando. Segundo, buscar a todas las personas con las que tuvo contacto cercano y ofrecerles tratamiento preventivo. Y tercero, y quizá lo más importante, atacar las causas de fondo. Luchar contra la pobreza, la mala alimentación, porque ahí es donde la tuberculosis se hace fuerte. Y con esto llegamos al final. Y es una idea muy poderosa. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos en nuestras manos las herramientas para acabar con la tuberculosis. Los diagnósticos son mejores, los tratamientos son más cortos, más efectivos, lo tenemos todo. El problema ya no es científico. El gran obstáculo que queda es la voluntad. Así que la pregunta final no es si podemos eliminar la tuberculosis, sino si de verdad queremos hacerlo.